Televisión de calidad con sentido público. Universidad de Antioquia Televisión. Aquí comienza el libro llamado Decamerón, denominado también Príncipe Galeoto, en el que hay 100 narraciones referidas en 10 días por 7 damas y 3 mozos. Es humano tener compasión de los afligidos, y si en cualquier persona parece esto bien, debe exigirse aún más en aquellos que necesitaron consuelo y lo encontraron en otros. Con seguridad, si alguien lo necesitó más y lo recibió con estima y placer, yo soy uno de ellos. Puesto que desde mi primera infancia hasta hoy he estado encendido en un noble y puro amor, hasta el punto de que si se narrara no parecería propio de mi baja condición. Y aunque acerca de eso por los discretos se tuvo noticias y yo fui alabado y muy bien considerado, no por ello dejé de sentir grandes fatigas, y no por crueldad de la mujer amada, sino por el violento fuego que en mi mente engendraron los más desenfrenados apetitos, los cuales no tenían límite alguno y muchas veces me hacían sentir gran pesar. En tal tribulación, los apacibles consejos de un buen amigo, junto con sus loables consuelos, tanto mitigaron mi dolor que tengo la firmísima creencia de que gracias a ellos no dejé de existir. Pero si aquel que siendo infinito dio por ley inmutable que todo lo mundano acabe, plúgole a él que mi amor, aunque ferviente y sin que ninguna fuerza de duda, de consejo o de evidente oprobio o de peligro pudiera romperlo o doblegarlo, terminase en el curso del tiempo debilitándose de tal manera que de él solo ha quedado ese placer que suele dejar la pasión a quien no se arriesga a navegar por sus piélagos tenebrosos. Por tanto, donde acostumbraba a sentir fatiga, ahora desprendiéndome de afanes, he venido a encontrar deleite. Pero aunque hayan terminado ya mis agobios, no por eso me olvidaré de los beneficios recibidos de aquellos a quienes, por su benevolencia, producían penas miscuitas. Si es como creo, no volverán a olvidárseme más, de no ser con la muerte. Y como por lo tanto el agradecimiento es virtud digna de elogios entre todas y censurable lo contrario, no quiero parecer ingrato y me he propuesto hasta donde lleguen mis fuerzas, a cambio de aquello que he recibido y ahora que puedo valerme de mí, prestarles algún alivio. A los que me entendieran, aunque por su buen sentir, por casualidad o por su buena suerte no lo necesiten, y también por lo menos para aquellos que lo necesiten. Y aunque mi ayuda, consolación o como quieran llamarle resulte poca cosa, al menos para aquellos que están muy necesitados de ella, sin embargo, debo prodigarla donde más se necesita, porque allí será de más utilidad y también tenida en más estima. ¿Y quién negará cualquiera que sea que este auxilio debe darse a las mujeres gentiles antes que a los hombres? Poseen en sus delicados pechos, gazmoñas y vergonzosas, una amorosa llama que cobra más fuerza que lo ostensible. Así lo saben quienes las han saboreado y las saborean. Ocurre además que las mujeres, dirigidas por las voluntades de los padres, madres, hermanos y maridos, no poseen libertad para elegir los placeres. Y es más, permanecen la mayoría del tiempo recluidas en el círculo reducido de sus habitaciones, permaneciendo casi ociosas, deseando cosas que al cabo de media hora desprecian y debatiéndose en pensamientos que no siempre son alegres. Y si alguna melancolía nacida de fogosos deseos acude a su mente, conviene que se guarden si nuevos racionamientos no la expulsan. Y eso que son menos fuertes que los hombres en conformarse. En el caso de los hombres enamorados no ocurre lo mismo, como podemos claramente observar. Estos, si están invadidos de alguna pesadumbre o pensamiento triste, poseen muchos modos de disiparlo o aliviarlo. Para eso, si quieren, pueden pasear, oír y ver muchas cosas, cazar, pescar, ejercitarse en la cetrería, cabalgar, jugar y traficar. De esta manera, cualquiera puede, en su totalidad o en parte, adquirir ánimos o aliviarse, al menos por un tiempo.
De tal manera o se obtiene consuelo o se levanta el ánimo por algún tiempo. Por lo que para aliviar de alguna manera la falta de fortuna, donde menos pródiga resulte, como en el caso de las mujeres, y donde más avara se muestren sus consuelos, yo en socorro y favor de aquellas que aman, que las otras ya tienen bastante con la aguja, el uso y la rueca, me propongo relatar aquí 100 novelas, fábulas, parábolas, historias o como queramos llamarlas, referidas en 10 días en una honesta reunión de 7 damas y 3 hombres jóvenes durante el pestilencial tiempo de la pasada mortandad, y algunas canciones cantadas en su dialecto por las citadas mujeres. En estas narraciones se encontrarán placenteros lances de amor con otros fortuitos acontecimientos, tanto de los tiempos modernos como de los antiguos. Las mujeres que lean esto podrán sacar provecho de las cosas de solaz que aquí se encuentran y a la vez útiles consejos para conocer lo que deben rehuir y lo que deben imitar, cosa difícil si sus ansiedades no se disipan. Si esto ocurre, Dios lo quiera, den gracias al amor que al librarme de sus ligaduras me ha permitido ocuparme de sus deleites. Comienza aquí la primera jornada del Decamerón, en la que después de exponer el autor el motivo por el cual las personas que se enumeran se reunieron a razonar conjuntamente, se habla bajo el reinado de Pampinea de lo que más agrada a cada una. ¿Cuántas veces, graciosísimas señoras, pienso que todas vosotras sois piadosas por naturaleza, otras tantas comprendo que la presente obra tendrá, a vuestro juicio, un pesaroso y enojoso comienzo, como es la recordación de la pestilente mortandad pasada, universalmente dolorosa para los que la vieron o conocieron y que llevo en la memoria por lo perniciosa y deplorable. Pero no quiero que por eso os asustéis antes de leerlo, como si siempre hubierais de discurrir al leerme entre suspiros y lágrimas. Este horrible principio no será sino como para los caminantes una montaña árida y agreste, más allá de la cual se extiende un delicioso llano, tanto más agradable cuanto mayor fuera la fatiga de la subida y el descenso. Y así como el exceso de alegría sigue el dolor, así también las miserias, al sobrevivir el regocijo, desaparece. A esta breve tristeza, digo breve porque se contiene en pocas líneas, seguirán prestamente la dulzura y el placer, lo que os prometo de antemano para evitar que si no os lo digo, no las esperéis. En verdad que si yo hubiera podido honestamente llevaros a lo que deseo por otro sendero menos áspero que este, de buen agrado lo hubiera hecho. Pero como en él fue razón de que surgieran las cosas que se leerán y no se podían exponer sin esta aclaración, casi por necesidad me veo obligado a escribir lo que escribo. Y digo pues que los años de la fructífera encarnación del Hijo de Dios habían llegado a 1348, cuando en la egregia ciudad de Florencia, espléndida entre todas las de Italia, sobrevino la mortífera peste, la cual, por obra de cuerpos celestes o por nuestros inicuos actos, la justa ira de Dios envió sobre los mortales y fue originada unos años atrás en las partes de Oriente, donde arrebató una innumerable cantidad de vidas y desde allí, sin detenerse, prosiguió devastadora hacia el occidente, extendiéndose pavorosamente. No valía entonces ninguna previsión ni providencia humana, cómo limpiar la ciudad por operarios nombrados para tal caso, ni prohibir que algún enfermo encontrara en la población, ni dar muchos consejos para conservar la salud, ni hacer no uno, sino muchos actos píos invocando a Dios en procesiones ordenadas y de otras maneras por las personas devotas. En todo caso, al iniciarse la primavera del año anterior, comenzó la peste sus horribles efectos, apareciendo de una manera casi milagrosa. Pero no ocurría como en Oriente, donde al verter la sangre de la nariz era signo de muerte inmediata, sino que aquí, al empezar la enfermedad, salíanles a las hembras y a los varones unas hinchazones en las ingles y los sobacos que a veces alcanzaban el tamaño de una manzana común, o bien como un huevo, unas más mayores que otras. Vulgarmente se las denominaba bubas.
Las mortíferas inflamaciones iban surgiendo por todas partes del cuerpo en poco tiempo y seguidamente se convertían en manchas negras o lívidas que surgían en brazos, piernas y demás partes del cuerpo, grandes y diseminadas o apretadas y pequeñas. Así como el bubón primitivo era signo y aún lo es de muerte inmediata, también eranlo esas manchas. Para curar tal enfermedad no parecían servir el consejo de los médicos ni el mérito de medicina alguna, ya porque la naturaleza del mal no lo consentía, o bien a causa de la ignorancia de los médicos, cuyo número, aparte del de los hombres de ciencia, había hechose grandísimo entre hombres y mujeres carentes de todo conocimiento de medicina, haciendo que escapase el origen del daño y el modo de tratarlo. Y así no solo eran raros los que se curaban, sino que casi todos al tercer día de la aparición de los antedichos signos, cuando no antes o algo después, morían sin fiebre alguna ni otro accidente. Esta peste cobró una gran fuerza. Los enfermos la transmitían a los sanos al relacionarse con ellos, como ocurre con el fuego a las ramas secas cuando se les acerca mucho. Y el mal siguió aumentando hasta el extremo de que no solo el hablar o tratar con los enfermos contagiaba enfermedad a los sanos y generalmente muerte, sino que el contacto con las ropas o con cualquier objeto sobado o manipulado por los enfermos transmitía la dolencia al sano. Maravilloso sería creer lo que afirmo si los ojos de muchos y los míos propios no lo hubieran visto, de manera que yo no osaría creerlo y menos escribirlo si mucha gente digna de fe no lo hubiese visto u oído. Introducción. Y digo que tan fuerte y poderosa fue la peste narrada que no solamente pasaba de una persona a otra, sino que las cosas del enfermo muerto de la dolencia, que eran tocadas por animales ajenos a la especie humana, les contagiaba y aún les hacía morir en espacio brevísimo. Por mis propios ojos, como antes dije, presencié, entre otras cosas, esta experiencia un día. Yacían en la vía pública los harapos de un pobre hombre muerto hacía un rato y dos puercos, acercándose, oliéronlos y los asieron con los dientes según su costumbre. A poco, tras algunas convulsiones, como si hubieran tomado veneno, ambos cayeron muertos sobre los mal compuestos andrajos. Estas cosas y otras parecidas o peores produjeron mucho miedo e imaginaciones entre los que conservaban la vida. Casi todos tendían a un único fin: apartarse y huir de los enfermos y de sus cosas. Obrando de esta manera, creían mantener la vida. Algunos pensaban que vivir moderadamente y guardarse de todo lo superfluo ayudaba a resistir tan grave calamidad, y así, reuniéndose en grupos, vivían alejados de los demás, recogiéndose en sus casas, recluyéndose en los sitios donde no había ningún enfermo y disfrutando de la música y otros sensatos placeres que tenían a la mano. Otros, de parecer contrario, pensaban que gozar, beber mucho y vivir solazándose, satisfaciendo todos los apetitos que tenían a su alcance, riendo y mofándose, eran la medicina precisa contra el mal. Y lo que pensaban poníanlo en práctica según sus medios. Se pasaban el día y la noche de taberna en taberna, bebiendo sin parar y excediéndose en todo lo que les agradaba. A esto podían entregarse con ligereza, ya que todos, como si no fueran a seguir viviendo, habían dejado sus negocios en el abandono y la mayoría de las casas eran del dominio común, utilizándolas los extraños como si fueran los propios dueños, y con esta extraña conducta siempre se apartaban de los enfermos. En nuestra ciudad había tanta aflicción y miseria que la suprema autoridad de las leyes, tanto divinas como humanas, decayó y desapareció totalmente, porque los ministros y ejecutores de ellas, como los demás hombres, habían muerto o enfermado. O bien alejáronse de tal modo con sus familias que no podían cumplir oficio alguno, por lo que resultaba lícito ejecutar lo que antojara a cada uno. Había un término medio de gentes que no se recluían en sus viviendas como los primeros, ni tampoco hacían excesos de bebida y otros placeres como los segundos, sino que por el contrario usaban según su apetito de los placeres en cantidad suficiente, y no apartándose, sino andando con flores en las manos y con hierbas aromáticas y con diversas clases de especias.
Olían de vez en cuando estas cosas, pensando que era bueno aromatizar el cerebro con tales perfumes a fin de combatir el aire fétido y maloliente por los cadáveres, la enfermedad y los medicamentos. Otros tenían más crueles sentimientos, como si ello fuera más seguro, y decían que no había mejor medicina contra el mal que evadirse de él. Y con este argumento, sin pensar en nada ajeno a ellos, bastantes hombres y mujeres salieron de su propia ciudad, abandonando sus casas, sus parientes y sus enseres, para buscar en campos ajenos o propios el medio donde la ira de Dios, al castigar la iniquidad de los hombres con aquella peste, no alcanzara, sino que solamente oprimiera a los que permanecían dentro de los muros de la ciudad, como si ninguna persona debiera permanecer en ella por temor a que le llegara su última hora. Y puesto que los que opinaban tan disparatadamente no todos morían, ni tampoco se salvaban todos, sino que enfermando muchos en diversos lugares, ellos que habían sido ejemplo mientras estaban sanos, eran también abandonados y morían en solitario. De más está decir que cada ciudadano rechazaba al otro y que casi ningún vecino se preocupaba de los demás y que la propia familia no se visitaba, por lo menos asiduamente. Esto era resultado del espanto producido por aquella enfermedad. El hermano abandonaba al hermano, el tío al sobrino, la hermana al hermano y a menudo la mujer al marido. Y lo que es más grave y casi increíble, los padres y las madres procuraban no visitar ni atender a los hijos como si no fuesen suyos. Por todo esto, siendo incalculable la multitud de hombres y mujeres que enfermaban, no tenían más remedio que recurrir a la caridad de los amigos, de los que había pocos, o a la avaricia de los sirvientes, los cuales exigían grandes salarios y ventajosas condiciones. Con todo, no había muchos, y los que habían eran hombres y mujeres de rudo entendimiento y no acostumbrados a tales menesteres. Generalmente sus servicios consistían en entregar a los enfermos lo que les pedían o en asistir a su muerte. Algunas veces, ocupados en tal faena, en lugar de ganar, perdían. Y al ser abandonados los enfermos por sus vecinos, parientes y amigos, y al haber escasez de sirvientes, ocurrió el hecho casi inaudito de que cuando una mujer, por gallarda, bella o gentil que fuese, enfermaba, no se recataba al tomar a su servicio un hombre, joven o no, de mostrarle sin ningún pudor ciertas partes de su cuerpo, como lo hubiera hecho con otra mujer si la necesidad de su mal se lo exigía. Tal hecho, entre las que curaron, contribuyó a que fueran menos honestas posteriormente. Aparte de esto, siguió la muerte de muchos que se hubieran salvado de ser atendidos, por lo que entre la escasez de servicios que padecían los enfermos, más la fuerza de la peste, en la ciudad aumentaba el número de muertos hasta el punto que asombraba oírlo decir y mucho más presenciarlo. De tal manera, casi forzosamente, surgió entre los ciudadanos que permanecían vivos hábitos contrarios a sus anteriores costumbres. Era de rigor, como ocurre hoy, que las mujeres, parientas y vecinas se reunieran en la casa de un difunto con las allegadas del mismo, mientras delante de la casa mortuoria se juntaban los vecinos y numerosos ciudadanos con los deudos del finado. Seguidamente venían los clérigos según el rango del muerto, que llevado a hombros con funeral de pompa y cánticos era conducido a la iglesia elegida por él mismo antes de morir. Estas cosas, al empezar a crecer el rigor de la peste, cesaron del todo, o en su mayor parte, ocurriendo otras nuevas. Ahora no solamente morían los hombres sin estar rodeados de mujeres, sino que morían sin testigos, siendo muy escasos los que podían gozar de piadosas lamentaciones y amargos llantos. Por el contrario, los sobrevivientes se entregaban a risas y bromas y diversas algaradas, costumbre que muchas de las mujeres, abandonando su femenina devoción, aprendieron a la perfección en favor de su salud. Apenas había cadáveres que fueran conducidos a la iglesia con más de 10 o 12 acompañantes. No se trataba ya de apreciados e ilustres ciudadanos, sino de una especie de desaprensivos de baja ralea que se hacían llamar faquines, los cuales se buscaban entre la gente vil.
Eran pagados por sus servicios, que consistían en transportar el ataúd, que con pasos presurosos era conducido no a la iglesia que el difunto hubiese dispuesto en vida, sino generalmente a la más cercana. Detrás llevaban con pocas velas y a veces ninguna, 4 o 6 clérigos que con ayuda de estos faquines y sin molestarse en exequias largas y solemnes mandaban colocar el féretro en la sepultura vacía que encontraban más a mano. La gente modesta y mucha de clase media sufría mayor miseria porque la mayoría, retenidas en sus casas por la esperanza o la pobreza y sin salir de sus vecindades, enfermaban a millares a diario. Y al no ser atendidos ni servidos en cosa alguna, morían irremediablemente. Muchos finaban de noche o de día en plena calle y otros muchos, aunque pereciesen en sus casas, lo notificaban a sus vecinos con el hedor de sus cuerpos corruptos. Había abundancia de estos y de los otros. Muchos de los vecinos tomaron una costumbre, más por el temor de que la corrupción de los muertos les perjudicara que por caridad hacia los difuntos. Esta costumbre consistía en que ellos y algunos de los portadores sacaban de su casa los cuerpos de los fallecidos, colocándolos ante el umbral de sus puertas, donde generalmente por la mañana podían verse en gran número por los que pasaban por allí. Luego hacían venir ataúdes y por ser tan excesivo el número de muertos, debían colocarlos sobre una tabla. Además, no era raro que en un solo ataúd juntaran 2 o 3 muertos a la vez. A veces una misma caja sirvió para la mujer y el marido, o para 2 o 3 hijos, o bien para el padre y el hijo. Los sacerdotes... Televisión de calidad con sentido público. Universidad de Antioquia Televisión.